Bienvenidos aquí a un video más de Womanópolis. Este es el Museo Naval en Veracruz. No sabía yo mucho de este museo, pero se ve interesante. Este es un helicóptero. Están los militares. Vente, vamos allá a ver, vete. Allá está el puerto. Entonces, vamos a ver. Vamos a entrar aquí. Creo que es entrada gratuita. Yo creo que me van a desmonetizar por eso. El ajedrez. Y aquí están unos recuerdos de unos cadetes. Pero está la canción de fondo ahí. Esto está en la entrada. Tiene que ver con la defensa de Veracruz. Y esto que está aquí es un helicóptero de la Marina. Ahorita me voy a subir ahí. Miren la enormidad de estas hélices, están enormes. Siempre me han dado miedo a mí los helicópteros. No sé qué piense usted de los helicópteros. No, nunca se me han hecho muy seguros. ¿Quién se hacía hacer eso, lo del combustible? Vamos a ver, vamos a subir. Y aquí estamos subiendo el helicóptero. Que es un poco complicado, pero... y he logrado subir. Me parece que aquí tenía una palanca y allá otra. Pero así está. Todos los controles. Pero bueno, yo me voy a bajar. Le funcionan los pedales. Están los pedales. Se mueven los de allá también al mismo tiempo. A ver, unos pasitos. Un bailecito ahí. Eso. Pues yo creo que en este momento este Museo Naval México vamos a ingresar. No sé si es un museo de
de cuánto cuenta la historia de esto, no sé. ¿Por dónde empieza? Mire, el recorrido comienza en esta sala. ¿En la de acá? Gracias. Secretaría de Marina. Cada gota es valiosa. Pocos lo valoramos, el asunto del agua. Papel de la Armada de México. Interesante. Deber, honor, disciplina. Bueno, aquí están haciendo un ejercicio, una pantalla. Están haciendo ejercicios militares. Y con música bélica. El vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio. Rutas marítimas y lacustres. Aquí ya empieza en la época prehispánica. Veracruz, pues fue como usted sabe, la entrada del mundo europeo a México. Entonces, el Renacimiento, el Barroco, pues todo vino por esta parte. Aquí están los barcos bueno, pues este dice que es del siglo XX. Se me hace a mí fascinante el mundo de la navegación. Debe haber sido muy duro esas condiciones en las que navegaban. Era gente que no tenía de otra, se la jugaba para aventurarse al mar. Sobre todo hace 500 años, ¿no? ¿Cuánto duraban los viajes, por ejemplo? ¿Cuánto duraba un viaje en barco? Estas son las carabelas de Colón, me imagino. ¿Cuánto duraba un viaje de esos? Sí, pues es Cristóbal Colón. Solo que aquí no llegó Cristóbal Colón. Un astrolabio, una réplica. Esfera armilar del siglo XVII. Ah, qué impresionante, esto es una maqueta, pero son muchísimos, o sea, son como unos barcos y todas estas son balsas, pero lo que me está dando a mí la impresión que esto fue la conquista, porque pues ahí está el sitio de Tenochtitlan. Vamos a ver allá, esto es
impresionante porque dice, cuando Hernán Cortés planeó conquistar a la Gran Tenochtitlan, estableció alianzas con los señoríos contrarios a los mexicas, mismos que le ayudarían a sitiar la capital Tenochca. Llegó al lago de Texcoco con 1000 canoas aliadas y 13 bergantines armados en Tlaxcala, que por ello, 1000 canoas aliadas, que por ello puede considerarse el primer astillero del país. El sitio inició el 10 de mayo de 1521 y se prolongó por 95 días. O sea que esto que está aquí es el sitio de Tenochtitlan. O sea, eran 13 bergantines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por ejemplo, aquí hay un bergantín. Y todas estas eran las canoas que se armaron en Tlaxcala. Pero mira qué impresionante. Y luego dice que en la que se puede considerar como la primera batalla naval de México, miles de guerreros mexicas combatieron valientemente en canoas contra los tlaxcaltecas y los bergantines hispanos. Tras días inciertos, Cortés cambió su estrategia, dividió sus navíos en 2 bandos que rodearon a la isla. Los cañones de los bergantines ayudaron a abrir paso a través de muros y atalayas, mientras que las canoas agilizaron el traslado de tropas en los canales. Debilitado por la guerra, el hambre y las enfermedades, el imperio mexica cayó el 13 de agosto de 1521. Bueno, este cuadro creo que representa la noche triste. Cuando venían, me parece, huyendo los españoles. Y curioso que nunca ha habido una película sobre esto. Sería impresionante ver una película sobre esto, ¿no? Este es Hernán Cortés. Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Cuauhtémoc significa águila que cae. Este es el encuentro de Cortés y Moctezuma. Que ya pasaron 500 años de ese encuentro. No deja de impresionarme esto, ¿eh? Nunca había visto algo así. ¿Se imagina usted estar viviendo por ahí, por ejemplo, por allá, y que todo esto se acercara? ¿Sabe cómo qué es? Se me acaba de ocurrir. Es como una Troya mexicana. Como una guerra de Troya mexicana. Como si se acercaran los griegos a Troya. Pues la caída de Tenochtitlan podría compararse con la historia de Troya, ¿no? ¿Qué opina usted? La primera batalla naval de México. La mayoría de los códices que han llegado hasta nosotros fueron hechos pocos años después de la caída de Tenochtitlan. En ellos sus múltiples autores realizaron cronologías que expresaban su impresión acerca de la conquista. Aquí se reutilizan ilustraciones de los códices Florentino, Durán, Lienzo de Tlaxcala y Azcatitlán, para plantearnos desde la actualidad un recuento de lo acontecido en aquellos días que transformaron nuestro tiempo. Pues esta es una como cronología, ¿no? de los acontecimientos. Si esto es la conquista, se supone que ese es Cortés, yo creo, o sea, de ser Cuauhtémoc, no lo sé. Es un cuadro muy antiguo parece.
en los últimos días del mes de junio del año 1519, sí. Según la leyenda, el día de San Juan. Dice, llegada de Juan de Grijalva al islote de San Juan de Ulúa en 1518. Es que, como me han dicho aquí en Veracruz, Hernán Cortés no llegó aquí al puerto de Veracruz. El que llegó por esta zona de aquí sería Juan de Grijalva, un año antes de que llegara Cortés. Cortés llegó, esta es una armadura de cota prehispánica, pero es una impresión digital. A donde llegó Cortés fue más arriba, a la antigua, esta es una armadura. Pero quién sabe si sea original. Fueron muy valientes estos hombres, no los admiro, pero fueron muy valientes para enfrentarse a lo desconocido. Un biombo con decoraciones orientales. Del siglo XIX. Pues yo creo que es porcelana china ya todo esto, porque llegaba mucho comercio de la China. Sí, todo esto era esto era de la China. De China en esa época se le llamaba la China. Principios del siglo XVIII, porcelana. Y esto les llamaban las naos. Réplica hipotética a escala del galeón de Nuestra Señora de la Concepción del siglo XVII, la ruta de Acapulco. Sí, venían las especias de Oriente. La nao de China. La nao de China venía como una vez al año, me parece. En 1573 la corona estableció la ruta entre el lejano Oriente y la Nueva España. Los novohispanos tenían el monopolio de las mercancías del galeón de Manila o nao de China, y aunque los trayectos eran arduos, se zarpaba de Acapulco en enero y se arribaba a Cavite entre junio y julio. Cavite, no sé. Las riquezas hacían que valiera la pena. De allá llegaba seda, algodón hindú, alfombras persas, cofres y joyeros, laqueados de Japón, porcelanas y especias, mientras que en Manila se recibía cochinilla para tintes, tabaco, chocolate y plata. En los 250 años que duró la nao hubo naufragios, ataques piratas e incluso en el siglo XVII se encontró a la deriva un barco tripulado por esqueletos. ¡Qué barbaridad! Hispano-filipino, Jesucristo. Un cofre. Barril para transportar porcelana. Principios del siglo XVIII. Jarrones decorados con técnica, blasón china, vidrio, esmalte. Capiteles con motivos fitomorfos.
Eso era Veracruz. ¿Cuánto ha crecido la ciudad? Moneda conmemorativa por el sesquicentenario de la rendición de San Juan de Ulúa, Veracruz, el 23 de noviembre de 1825. Yo creo que esta fue la reconquista, la que se intentó ser la reconquista. El ciudadano Guadalupe Victoria, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Memorial de servicios de don Francisco Guzmán y Guerra, firmado por don Antonio López de Santana y don Vicente Guerrero, 1822 a 24. Agustín de Iturbide. Veracruz, yo creo que hace 200 años. Surgimiento de la Armada. Agustín de Iturbide decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina el 4 de octubre de 1821. Antonio de Medina fue su primer ministro y organizó la institución en 8 secciones, una de ellas la de infantería. Mas al no contar con nada en materia naval y marítima, se adquirieron 2 goletas y 8 balandras en los Estados Unidos de Norteamérica. A Iturbide le preocupaba que España no aceptara la emancipación y que tuviera tropas en el castillo de San Juan de Ulúa. Por ello quiso conformar una armada que tomara el fuerte y controlara Veracruz, el puerto comercial más importante. El primer intento por crear una marina de guerra en México fue de José María Morelos y Pavón, aunque los criollos no tenían formación naval ni embarcaciones para batallas en alta mar. Controlaron puertos San Blas en Nayarit y el fuerte de San Diego en Acapulco, y opusieron puntos de resistencia en la costa de Veracruz. Como era necesario conseguir víveres, pertrechos e implementos para la causa, el Congreso Constituyente, encabezado por Morelos, decretó el permiso para las patentes de corso el 3 de julio de 1815. Así tuvo contacto con corsarios y adeptos en Nueva Orleans, quienes lo apoyaron con armamento y la defensa de los puertos. Los Morelos en 1812, 1813. Los cañones. En 1825 el último reducto español era la fortaleza de San Juan de Ulúa. El armamento disponible para la defensa de Veracruz era casi inservible, y aunque se trasladaran al puerto todos los cañones, morteros y obuses del país, se necesitaba una escuadrilla de buques mayores para rendirla. Sin embargo, el 16 de agosto el capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda fue comisionado para continuar con el bloqueo a San Juan de Ulúa. Desde 1823 se había impedido el paso de víveres al fuerte, por lo que en 1825 sus habitantes estaban debilitados, siendo su última esperanza la llegada desde Cuba de tropas españolas de revelo. Fue el último intento, más bien el último reducto de los españoles. O sea, cuando México se independiza en 1821, no se habían ido todos los españoles. Se quedaron en San Juan de Ulúa, que es un islote, una fortaleza que está aquí en Veracruz. Pedro Sáenz de Baranda organizó la escuadrilla mexicana para impedir el arribo de la ayuda española. El 6 de octubre de 1825 se aproximó una flota peninsular, no obstante un fuerte temporal la obligó a retirarse mar adentro. El 11 de octubre se volvieron a encarar ambas escuadras y después de 4 horas de tensa espera, la española regresó a La Habana, posiblemente por los daños causados por la tormenta. Sin refuerzo, los españoles entregaron la fortaleza el 23 de noviembre, día en que se consolidó la independencia nacional y que en 1991 por decreto presidencial se declararía como el Día Conmemorativo de la Armada de México. Me parece que los españoles se fueron de San Juan de Ulúa hasta 1827, o sea, todavía 2 años más permanecieron ahí y se llevaron, yo creo que sus riquezas, porque el país se quedó prácticamente sin riquezas, según tengo entendido.
Ahora estamos aquí en otra sala donde están los uniformes y el equipo de camuflaje, si se le podría decir así. Hay una cosa muy interesante con esto. Ya llevamos nosotros en México mucho tiempo de no tener una guerra. Mucho tiempo de no tener una guerra, y eso pues ha ayudado mucho a consolidar nuestro país económicamente, culturalmente. Y es curioso que uno de los continentes más avanzados del mundo, intelectualmente, por ejemplo Europa, ahorita a mediados, no, pues que casi a mediados del siglo XXI, sigue teniendo guerras. Estas armas, yo creo que eran del siglo XIX. De la Marina. Qué información interesante. En el siglo XIX, ante la necesidad que tuvo México de resguardar su soberanía, se adquirió armamento menor, como la carabina y el revólver Colt, usado por los oficiales de la Armada Nacional en 1873. Pues la Colt, yo no sé mucho de armas, pero creo que la Colt era una pistola de uso común. Dan miedo estas cosas, porque apuntan al público, pero da miedo esto. Pobre la gente que va a la guerra. Pobre gente. La humanidad no, parece que no progresamos en muchos sentidos, pero son inevitables. Aquí están los uniformes, los generales. Las espadas. Medallas. Los barcos. Que nosotros no tenemos que gastar mucho en esto porque no tenemos vecinos en realidad que nos amenacen desde hace mucho tiempo, puesto que vivimos nosotros en un hemisferio resguardado, seguro. Entonces esto está pues por si acaso, ¿no? Pero solo por si acaso. Pero no tenemos nosotros una amenaza real, contundente, por el cual, por ejemplo, tuviéramos nosotros que estar comprando este tipo de armamento, ¿no? Por ejemplo, México no tiene un portaavión. Yo no sé mucho de armas, no sé si los portaaviones se puedan adquirir con cierta facilidad, siendo una economía, si un país es una economía fuerte, tendría que adquirir portaaviones, no lo sé. Pero creo que entre los pueblos, al menos entre los pueblos latinoamericanos, sí hemos entendido las cosas. Entre nosotros ha reinado la paz. No tanto internamente, porque tenemos conflictos internos dentro de cada, pues no dentro de cada uno de los países, pero sí en muchos países hay conflictos internos, a veces conflictos armados, pero no entre nosotros los países. Bueno, pues el faro. Esto ya es en Tulum. Ya me iba yo a salir, pero me dicen que hay más cosas allá arriba.
les voy a dar una revisada. Mientras que aquí están los sones jarochos en el mismo museo. Aquí es interesante cómo me recibe esta sala de aquí. Van a ver. Un cañón me recibe aquí. Uy, estas balas, le voy a decir una cosa, se encuentran mucho en la zona de Cerro Gordo, Veracruz, que está yo creo que como a una media hora de aquí. Todavía se llegan a encontrar. Son de la invasión, muchas de ellas de la invasión estadounidense. Consumada la independencia, la sociedad mexicana resultó dividida en dos bandos políticos, liberales y conservadores, los cuales se enfrentaron durante años para imponer su proyecto de nación. Además, existía una cuantiosa deuda a la que se añadió otra generada para sortear las amenazas extranjeras. La debilidad del gobierno y la inestabilidad política dieron pie a los reclamos de algunas potencias europeas y de Estados Unidos, que terminaron en 3 guerras de intervención en el siglo XIX, 2 francesas y una estadounidense, a las que la Marina de Guerra hizo frente. Sí, estas fueron las armas que entraron aquí, que por ejemplo, estos creo que eran los cañones que usaban los americanos, los de Estados Unidos, pues, se movían muy rápido. Y los mexicanos eran cañones todavía de la época de la independencia, del siglo XVIII, me parece. Bueno, Guerra México-Francia, Estados Unidos, que ya había obtenido Texas, también anhelaba California y Nuevo México, por lo que el 11 de mayo de 1846, el gobierno de James Knox Polk declaró la guerra a México, lanzó campañas militares con las que se apoderó de territorios y luego pactó el tratado que legitimó su compra-venta. Además, sus fuerzas controlaron ambos litorales, en especial el puerto de Veracruz, que sirvió de cuartel a las tropas del general Winfield Scott, de donde partió la ofensiva que el 14 de septiembre de 1847 tomó la capital de México. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que les otorgó el 55% del territorio mexicano. Dicen que es del tamaño, no sé, del tamaño de Europa, pero no hemos podido superar los mexicanos eso. Pues, yo digo que fue un hurto tremendo, pero esto era para limpiar los cañones. Si el país rico era México, y México siempre ha sido un país rico, con todo lo que le han robado, y sigue siendo rico. Por ahí anda Porfirio Díaz. Un sable del siglo XIX. Bandera del batallón de la Guardia Nacional de Coahuila, usada en la campaña contra la invasión francesa, 1862. Y Porfirio Díaz, ya avanzamos aquí en el tiempo. Este reloj, creo que lo he visto en algún lugar. Reloj de chimenea francés estilo Luis XVI. Pero quién sabe a quién perteneció. Y este es el primer centenario. El astillero de Salina Cruz. Sí, está impresionante este museo, Salón de Química. El mundo cuando no había tecnología, cuando no había internet. Los telescopios, las pizarras donde daban clases. Memoria
memoria viva. Se inaugura la Escuela Naval Militar. La ocupación de Veracruz. Vamos a ver. Sí, estas literas, aquí interesante. Pero esto yo creo que ya fue en el siglo XX, a principios del siglo XX, porque aquí estoy viendo, creo que este fue Wilson. Sí, esto ya es siglo XX. Lo que pasa es que en 1914 me parece que Veracruz, fue en 1914, el puerto fue tomado por el ejército norteamericano. Estuvieron, me parece, como 6 meses. Vamos un poco más acá, al principio. Pero no hay muchas indicaciones aquí. Un poco oscuro. Bueno, sí, yo creo que lo tienen que tener oscuro para que se conserven las pinturas. Cadetes, Virgilio Uribe Robles, en 1914, como le dije. Desde estos muros, el 21 de abril de 1914, cadetes de la Escuela Naval Militar contribuyeron a la defensa del puerto con motivo de la invasión estadounidense. En este dormitorio, el cadete Virgilio Uribe, de 17 años, tomó su arma y disparó desde uno de los balcones contra los extranjeros, causando varias bajas. Después sería herido de muerte. La sociedad civil tuvo también un papel fundamental en la batalla, ya que no se amedrentó ante las fuerzas norteamericanas y se sostuvo en pie de guerra rechazando los ataques. Este espacio fue testigo y protagonista del heroísmo de aquellos cadetes y de la sociedad civil veracruzana ante la amenaza inminente. El declive huertista. La presidencia de Madero significó el triunfo del movimiento de 1910 y también su primera fractura, ya que al desarmar a los revolucionarios y mantener al ejército federal, los grupos de oposición se fortalecieron, contribuyendo a su caída en la decena trágica, que impuso al general Victoriano Huerta como presidente, quien quiso dialogar con sus detractores. Pero cuando Woodrow Wilson llegó a la presidencia de Estados Unidos, lo desconoció y legitimó a los rebeldes. Así las relaciones diplomáticas con el país vecino del norte entraron en crisis. Poco después el incidente de Tampico y luego el caso Ipiranga llevarían a la ocupación de Veracruz el 21 de abril de 1914. Bueno, pues este creo que es Wilson. Las literas, si se le puede decir, de esa época. La batalla, 1914. Heroísmo en las calles. Entre las calles Landero y Cos y Esteban Morales, el teniente José Azueta disparaba una ametralladora protegido por un poste de luz. Sin embargo, al tener una visibilidad limitada, se trasladó a media calle y combatió al descubierto, causando algunas bajas en el enemigo. Poco después recibió un impacto en una pierna, pero continuó hasta que fue herido en la otra. Un compañero fue a rescatarlo y entonces recibió una tercera bala. Tras la batalla, el almirante Fletcher escuchó las hazañas de Azueta y envió a su médico a cuidarlo, pero el teniente rechazó recibir al doctor. Murió el 10 de mayo y fue sepultado en un panteón particular de Veracruz. Este es el teniente atendido por su hermana tras la batalla.
La intervención puso a los dos países al borde de la guerra y dañó la relación entre México y Estados Unidos por varios años. En el país hubo manifestaciones antiestadounidenses, como la efectuada por Venustiano Carranza, quien exigió la retirada de los marinos norteamericanos que ocuparon por 7 meses el puerto de Veracruz. La derrota de Huerta y la victoria de los grupos revolucionarios quitaron sentido a la ocupación de Estados Unidos, y la única forma de distender las relaciones diplomáticas fue la retirada incondicional de sus tropas. Traslado de cuerpos de marinos estadounidenses. Soldado estadounidense caído durante la invasión de 1914. Batalla de Topolobampo. 15 de abril de 1914, el general Álvaro Obregón estaba en Topolobampo, Sinaloa, a bordo del cañonero Tampico, dirigido por el ya capitán del navío Hilario Rodríguez Malpica. Mucha historia, Veracruz. Una silla presidencial, ¿o qué será? Facsímil de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Papel y cuero. Yo creo que esa es la cama de Carranza. Carranza en la intimidad. Una vez en la Dirección General de Faros, el primer jefe de la revolución convirtió su dormitorio en despacho al mismo tiempo. Algunos de estos muebles, como la cama, el tocador, la cómoda, las fotos de María Conesa, la escupidera y otros muy similares, pertenecieron a Venustiano Carranza durante su estadía. La ambientación que aquí presentamos está muy cercana a la realidad de esos días. Ahí salpicaba, escupía. Mosaico del antiguo Museo Histórico Naval. Zapata, supongo. Guanajuato. Ya esto es la Segunda Guerra Mundial. Qué impresionante fue que abarcó prácticamente todo el planeta, abarcó esa guerra, es impresionante. El presidente que declaró la guerra al eje. El estado de guerra es la guerra con todas sus consecuencias y sacrificios, dijo al Congreso. 29 de mayo de 1942. Más cooperación naval y militar de los Estados Unidos. Diario Independiente, el dictamen. Fue hundido el B. Amatlán.
Desafío bélico. 1942. Sí, en el 42 me parece que fue cuando se declaró la guerra. El Potrero del Llano. En un ataque inesperado la noche del 13 de mayo de 1942 cerca de Miami, fundido por un submarino, el buque petrolero Potrero del Llano. El gobierno mexicano pidió explicaciones del hecho al gobierno alemán por los daños y perjuicios sufridos, el cual se rehusó a recibir la nota. Una semana después, cerca de Cayo Hueso, Florida, también fundido el Faja de Oro, que viajaba de Nueva York a Tampico. Ante tales acontecimientos, el 28 de mayo, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a los países del eje. No sé si dije Miguel Alemán, el presidente de allá, no, pero es Ávila Camacho. Ávila Camacho. Que Ávila Camacho creo que fue el primer presidente de México que no fue militar. De ahí para acá, todos los presidentes no han sido militares. Un acierto. Bueno, esto ya es de lo más moderno. No olvide darle like y suscribirse. Sí, esto ya es de lo más último. Y hasta aquí termina este video. Pido que le dé like y se suscriba. Nos vemos en el próximo video.